Bueno, pues buen día a todos. El día de hoy vamos a abordar este tema a través de lo que es el deterioro cognitivo a través de un caso, un análisis de un caso clínico, empezando por algunos antecedentes. Vamos a hablar de generalidades del envejecimiento, pasaremos luego a una viñeta clínica, hablaremos de la evaluación geriátrica integral, luego pasaremos a lo que es el abordaje, el diagnóstico y el manejo, y haremos algunas conclusiones para finalizar. Bueno, el envejecimiento es un fenómeno normal, se produce dentro de un proceso dinámico, progresivo, irreversible, complejo y variado, que difiere en la forma en cómo afecta a distintos individuos e incluso en los diferentes órganos. Comienza después de la madurez y conlleva un descenso gradual de las distintas funciones biológicas, terminando con el fallecimiento. En nuestro país se considera un adulto mayor al sujeto de 60 años o más. Dicho criterio se basa en la edad promedio del cese laboral. Desde el punto de vista biológico, el envejecimiento se hace manifiesto desde la tercera década de la vida. Esto lo podemos empezar a ver a nivel pulmonar, empiezan a haber algunos cambios en los tejidos y una disminución de la función. Respecto a esta situación, cuando hablamos de un adulto mayor, que este es el término pues, más aceptado y más usado, hay otros, ¿no? Como el viejo, el anciano, pero este es el más propio. Sí cambia en las edades, ¿no? Ahorita en México usamos 60 años como corte, y casi la mayoría de los países de vías de desarrollo. Cuando hablamos de países desarrollados, como es el caso de los países europeos o los norteamericanos, esta edad de corte pasa a los 65 años, y esto fue estipulado más que nada por esta parte que les hablo del cese laboral. Desde aquí podemos empezar a ver de las definiciones más básicas cómo la parte social tiene una repercusión importante en las clasificaciones y en los conceptos y constructos que vamos a manejar. Bueno, la población mundial está envejeciendo aceleradamente, lo que se debe a gran parte a la mejoría en la atención de la salud durante el último siglo. Este fenómeno avanza con mayor rapidez en países con poco desarrollo. Tanto así que vemos que países como los europeos, algunos países asiáticos, como es el caso de Japón, Canadá, por ejemplo, que es un país desarrollado también americano, pues ha extendido su esperanza de vida más allá de los 80 años, ¿no? Y esto ha sido gradualmente con la evolución que se ha hecho de los fármacos, de los tratamientos y también de las medidas preventivas para tener una mejor calidad de vida. Estos países de desarrollo como el nuestro, poco a poco han ido queriendo alcanzar esta esperanza de vida y bueno, vamos en ese proceso, ¿no? Ahorita más o menos la esperanza de vida de la mujer ronda los 78 años y el hombre 73 años. Este mapa permite como identificar muy bien cómo es que está envejeciendo la población. Si vemos aquí, se puede apreciar, es el porcentaje de personas que tienen más de 60 años. De 60 años o más, ¿no? Entonces, en color como, si vemos como un amarillito clarito, son estos donde tienen menos del 10% de estos adultos mayores de 60 años. En los amarillos tenemos del 10 al 19%, y estos poquitos que vemos como en azul son los que son más del 20% de adultos mayores. Hoy en día más o menos es similar el mapa, este mapa es del 2002, y vemos como Japón, algunos países nórdicos, países de Europa Central, son los únicos que tienen esta cantidad de personas mayores de 60 años. Si avanzamos un poco en el tiempo y hacemos de manera prospectiva hacia el 2050, pues vemos cómo la cosa cambia importantemente, ¿no? Ya vemos casi todo el mundo de azul, solamente algunos lugares de Sudamérica, América Central, África, son los que permanecen con un porcentaje menor de adultos mayores de 60 años, mientras que todo el resto del mundo pues ya tienen la mayoría de la población envejecida, ¿no? De ahí viene también la relevancia que se le ha empezado a dar a la geriatría y a la psicogeriatría. Entonces, para poner esto en contexto, pero ya en México, en nuestro país existen aproximadamente unas 10 millones de personas de 60 años o más. Esto representa más o menos el 9% de la población total. Este grupo etario se duplicará en un lapso de 18 años y se triplicará para el 2050, cuando haya uno de cada 4 mexicanos sea un adulto mayor, ¿no? Que estamos hablando del 25% de la población. Y bueno, la perspectiva es que la sociedad, las políticas de salud, las políticas institucionales, las políticas del envejecimiento saludable, las políticas de la planeación urbana, así como el retiro, van a tener que irse modificando según su población. Las políticas públicas no son las mismas en Europa, donde la población es más envejecida, a los países, por ejemplo, de Latinoamérica, donde la población es más joven. Entonces, esto estamos hablando que hay una evolución que se va a ir dando
en el futuro, y ya se está dando hoy en día, ¿no? Entonces vamos a tratar de ponerle cara al envejecimiento en México. El adulto mayor promedio en México sería una mujer de unos 78 años de edad, más o menos en promedio, que sabe leer y escribir, o sea, tiene una escolaridad, aunque sea básica, la tiene, y está afiliada a un servicio de salud, ya sea IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, está afiliada. Está casada o unida y no labora fuera de casa, vive por lo general en una comunidad urbana, ¿sí? Pero está ahí mismo en la casa haciendo las labores del hogar. Y solo 20% tiene alguna discapacidad. Quiere decir que, bueno, la mayoría de los adultos mayores pues tienen cierta funcionalidad, ¿no? No están discapacitados. Ahora podemos clasificarlos de diferentes maneras, ¿no? Entonces, para clasificarlos según su estado de salud, estos adultos mayores, tenemos que hablar que sanos, estos estamos hablando de personas que son independientes, funcionales, que pueden ir a comprar a la tienda, que pueden salir, que pueden tener una autonomía, que pueden ver a sus amigos, que pueden inclusive laborar, ¿no? Hablamos de la mitad, más o menos el 55%. Enfermos tenemos más o menos el 20%, que tienen alguna enfermedad, ya sea aguda o crónica. Podemos hablar, por ejemplo, de todas estas enfermedades que impactan mucho a nuestra población y a poblaciones latinoamericanas, como son las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Hoy en México, a los adultos mayores de 60 a 70 años, estamos hablando que pues, aproximadamente la mitad son hipertensos y casi un 30% pueden llegar a ser diabéticos. O sea, esto es importante. Conforme va avanzando la edad, ya tirando a los 80, 90 años, pues ya estamos hablando casi que las 3/4 partes de la población mexicana llegan a tener hipertensión, ¿no? La cosa es nada más en qué parte del envejecimiento es que medimos la población. Las personas que están en fragilidad, estamos hablando como del 20%. La fragilidad es un concepto bien complejo que implica diferentes otros conceptos pequeños. Por ejemplo, podemos hablar, según diferentes clasificaciones, como una persona que, digamos, que tiene dificultades para valerse por sí mismo, que tiene las dificultades para llevarse con su familia, que no tiene una buena red de apoyo, que tiene una complexión delgada, que podría llegar a caer y podría llegar a lastimarse. Todos estos conceptos implican la fragilidad, ¿no? Y para acabar, el 5% de la población es población geriátrica. Población geriátrica igual es un constructo que implica, es una persona que llega a tener enfermedades crónicas, que estas no le permiten valerse por sí mismo probablemente, y que tiene que tener muchos tratamiento, apego a médicos, etcétera, ¿no? Entonces, con esto sucede que esta población pues sí amerita un tratamientos específicos y es donde entran los subespecialistas, ¿no? Los geriatras, los psicogeriatras y los internistas, que tienen que estar muy monitorizados porque es gente que necesita una atención mayor. Ahora, la funcionalidad no se pierde de la noche a la mañana. Por lo general es un proceso, ¿no? Aquí en naranja podemos ver un esquema donde vemos que la persona pues llega a ser independiente, luego enferma, digamos que le da una fractura, que tiene la diabetes se descompensa, la tienen que internar porque tiene malito su pie, que tienen que curarlo, o tiene una enfermedad, por ejemplo, le diagnostican una enfermedad del corazón, donde tiene insuficiencia cardíaca y le dificulta movilizarse de un lado a otro, y en estos todos escenarios, el paciente cae a la discapacidad. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de esta persona que se fractura, ¿no? Es muy común, un adulto mayor hacía su vida normal, vamos a imaginarnos esta mujer de 70 años que hacía su vida normal, iba a la tienda a comprar pan y de repente en la acera cae, se golpea la cadera, tiene una fractura de cadera derecha y en ese momento la persona pierde su funcionalidad, pierde su autonomía. Hay que llevarla al hospital, los hijos o los familiares entran ahí a ayudarla y cuando la dan de alta y dicen, ok, hay que operarla, entonces está en todo el proceso de internamiento para operarla y todo este tiempo, pueden ser meses, pueden ser semanas, la persona está encamada, depende de sus familiares y pierde su autonomía, lo cual es difícil, ¿no? Puede que se recupere, ¿no? Puede que se recupere, pero puede que no, y al no, digamos que no se recupere su funcionalidad, queda en un estado de dependencia. Por esto podemos entender que entonces la familia, que en este caso se movió para estar con ella, va a tener que empezar a adoptar un rol de cuidador y
si esta funcionalidad sigue bajando, puede llegar hasta un proceso donde la persona muera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Aquí tenemos que en nuestro país, di estos ejemplos, ¿no? Como de la fractura, pero las enfermedades que son más comunes en nuestro país son como la hipertensión, la diabetes, eventos vasculares cerebrales son muy comunes, cardiopatías, las demencias propias, que vamos a hablar un poco de ellos. Y estos síndromes que les hablaba, en geriatría, por ejemplo, tenemos las caídas, que es uno de los principales. Tenemos que el dolor, el deterioro sensorial, la depresión, son situaciones en las cuales la persona va a perder esta funcionalidad, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo, en este caso, el deterioro sensorial, que es muy común, ¿no? Tenemos que la persona está adulto mayor, que es diabética de largo tiempo y tiene una catarata, ¿no? Esta persona pues ya no va a poder ver, va a empezar a perder la vista progresivamente y va a necesitar de sus familiares para poderse valer, ¿no? Para ir a la tienda, para cocinar, para ir para aquí y para allá. Y pues bueno, es un golpe muy fuerte, ¿no? Imagínense que puede caer a un proceso depresivo y todo esto la lleva a una dependencia, y si esto no remite y ella sigue siendo dependiente y no se adapta a este proceso, pues es más fácil que caiga en desnutrición, etcétera, y esto la lleve a un proceso de la muerte, ¿no? Tenemos estadísticas, ¿no? Es para poner en contexto un poquito cómo está la situación de morbilidad y mortalidad en México. Y como vemos todavía, de las causas de muerte más comunes tenemos enfermedades del corazón, habíamos hablado de esta insuficiencia cardíaca que les comentaba, ¿no? Diabetes mellitus, tumores malignos, accidentes, enfermedades de hígado, evento vascular cerebral, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso es muy común verlo en la consulta. Ahora, es importante que veamos que esto no es extrapolable a toda la población mundial. Vamos a poner el caso de los Estados Unidos, por ejemplo. La sexta causa de mortalidad ya empieza a ser las enfermedades demenciales, entre ellas pues la enfermedad de Alzheimer. Entonces vemos cómo en nuestro país las enfermedades crónico-degenerativas pues sí han tomado como los primeros lugares de mortalidad, pero vemos que ya en otras poblaciones, y probablemente la nuestra se sigue envejeciendo, vamos a empezar a tener enfermedades como la demencia como una causa de muerte. No solamente perdemos nuestra funcionalidad con la demencia y con estas enfermedades degenerativas, sino que también morimos por la demencia. Entonces, para resumir, las causas principales de muerte entre los adultos mayores son padecimientos cardiovasculares, seguidos en el caso de los hombres de tumores malignos y en el caso de las mujeres de la diabetes mellitus, ¿no? Ahora, aquí es importante para esta plática que hablemos acerca del concepto del viejismo. El viejismo es un concepto acuñado por Butler en 1950, alrededor de 1950, donde empieza a cuestionarnos si no tenemos algunas ideas que atribuimos al adulto mayor solamente por ser adulto mayor, que probablemente es de una forma peyorativa, de una forma en la que los discriminamos. Por ejemplo, a veces cuando pensamos en unos adultos mayores en nuestro país, pensamos que son rígidos, que son infantiles, que son enfermizos, es decir, es que es muy terco, que no quiere cambiar, que se aíslan y no quieren convivir, es que ya no le interesa estar con los nietos, ¿no? Dicen. Muchas veces, por ejemplo, la misma familia dice, no, pues él ya no tiene relaciones, ¿no? Él ya no le interesa eso del sexo, cuando realmente pues, es parte de la vida de cada persona, ¿no? La sexualidad es intrínseca a la vivencia humana, ¿no? También viene la idea de que son pobres, de que no tienen dinero, de que no están siendo apoyados porque pues ya no trabajan, ¿no? Que son pasivos, que son muy tradicionales, son muy rígidos, muy conservadores, ¿no? Y todas estas ideas que tenemos nos limitan no solamente a los médicos, que somos los primeros que estamos atacados por este concepto del viejismo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de cuando llegan los pacientes, ¿no? Es común en la consulta de medicina general o de algunas otras especialidades que llega la persona y hay una queja, tanto del paciente como del familiar, dice, no, doctor, es que pues, se le olvidan las cosas, o es que ya está muy terco o está muy agresivo. Y que el médico o que la persona que está atendiendo diga, no, pues es que pues ya está viejito, es normal, es porque es viejito, ¿no? Entonces, eso no nos permite ver más allá de los síntomas que tenemos enfrente. Ahora, ya no se diga de la familia, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa? Cuando un niño pequeño tiene, vamos a poner ejemplo, que tiene una enfermedad respiratoria, tiene moquito, tiene gripa, lo primero que hacemos es corriendo al pediatra, ¿no?
Pero cuando el adulto mayor, digamos que tiene un poquito de tos, o que se siente débil, o que se siente mal, la familia a veces tiende a normalizarlo, decir, no, es que ya está mayor, ya son los achaques de la edad. Entonces, eso a veces no le permite buscar una ayuda temprana, ¿no? Entonces hay que atacar mucho este concepto y tenerlo muy en cuenta cuando vamos a estar hablando acerca de la sintomatología de nuestro paciente. En este caso, para ejemplificar el deterioro cognitivo, vamos a usar un caso clínico, es un caso que tuvimos aquí en esta institución, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, y vamos a ejemplificarlo a través de algunos rubros de su vida. Ella es María, es una paciente femenina de 78 años, es casada, tiene la primaria trunca, estudió hasta el segundo año, se dedica al hogar, es testigo de Jehová, nació en la zona rural, pero emigró a la zona urbana, y ahora es donde reside, es diestra, tiene derecho a audiencia al ISSSTE y se hospitalizó más o menos en julio del 2015, durante 15 días. Entonces, es importante recalcar que la fuente de información viene directa o indirecta. Eso quiere decir que se interroga al paciente, a los familiares y también se toma información del expediente clínico para podérselas mostrar y hacer este tema. Se considera parcialmente confiable, dada que a veces algunas inconsistencias cuando se hace el interrogatorio. Entonces, es bien importante cuando llegan a escuchar por qué es que llegan, ¿no? Entonces, de ahí viene el motivo de consulta. La paciente llegó y dijo, pues por mis nervios. Y la hija amplió diciendo, más que nada por los celos. Tenemos miedo de que vaya a ser algo. El padecimiento actual empieza donde los familiares describen el inicio hace 5 años, con un inicio insidioso, siendo este continuo con tendencia al empeoramiento, sin la identificación de un factor precipitante. María presentó de inicio problemas de memoria reciente, a los que se agregan episodios de desorientación, alteraciones en el lenguaje. Lo anterior comprometía su capacidad para realizar actividades diarias, como realizar las labores domésticas, preparar los alimentos, salir de compras, el manejo del dinero, salir sola de casa, haciendo uso del transporte público, sin el riesgo de extraviarse, aún en trayectos familiares. Dicho deterioro progresó hasta comprometer la capacidad de autocuidado o vestirse por sí sola. Ahora, aquí ejemplificamos un poquito con palabras directamente obtenidas de la familiar y de la paciente. La hija nos dice, de repente no sabe ni dónde deja las cosas. Mete el azúcar al refri, se le olvida desconectar la plancha o cerrar las llaves. Luego mi papá le da dinero y lo pierde. Una vez se perdió cerca de la casa y desde entonces no le dejamos que salga sola. Luego trae los botones todos disparejos, le tengo ya que ayudar para vestirse. Y la propia paciente comenta, dice, desde hace 5 años o más las cosas se me olvidan, cada vez con mayor frecuencia. Por ejemplo, a la comida se me olvida si le eché sal o no, esto me provoca inseguridad, por eso ya mejor casi no salgo. Me pongo muy nerviosa por cualquier cosa que voy a hacer. De forma simultánea al progresivo deterioro cognitivo y funcional descrito, los celos que siempre le habían caracterizado se exacerbaron al grado de traducirse en graves conductas disruptivas y de riesgo amenazando en algún momento con agredir con cuchillo a su cónyuge, por lo que es traída a urgencias por sus familiares al instituto, en este caso al Instituto de Psiquiatría, donde se decide su ingreso hospitalario. Como datos extra de su salud mental previa, o sea que con anterioridad había tenido, dice que inició con síntomas psiquiátricos desde que contrajo matrimonio, a de los 18 años, secundario ser receptora de violencia psicológica y física por parte de su esposo, comenzando con cuadros caracterizados por tristeza, constante todo el día, todos los días, ideas sobreradas de culpa y de minusvalía, fatiga y puergia, disminución en la capacidad hedónica, o sea, la disminución de tener placer con las actividades que hacían, y volitiva, con descuido y desatención en la realización de sus labores domésticas, presentando también en diferentes momentos fantasías e ideación suicida semiestructurada, así como la labilidad emocional, con llanto frecuente, alteraciones del sueño, y disminución en la ingesta de alimentos con pérdida de fluctuaciones ponderales no cuantificadas. Esto nos da un poquito de información que previamente podemos ver algunos síntomas depresivos en ella, ¿no? Por algunas vivencias que tuvo. Es común y hay que preguntar a nuestros adultos mayores si es que han sido receptores de violencia. En este caso ella fue, ¿no? Por otra parte, aunque la misma paciente reconoce que siempre ha sido celosa, en los últimos 12 meses esto parece haberse exacerbado, pues ahora estructura la idea persistente y aparentemente carente de fundamento de que su esposo le está engañando con una mujer de 19 años de edad, quien es miembro del grupo religioso al que ella pertenece.
Sumado al anterior, refiere que presenta alucinaciones auditivas complejas e imperativas. Dice, escucho voces que me dicen que me quite la vida. Comenzando que esas voces son de una mujer con quien su esposo le es infiel. Está con una actitud hipervigilante y suspicaz hacia su esposo y ahora se había hecho extensiva hacia sus hijos, lo cual ha condicionado discusiones constantes, tornándose violenta hacia sus esposos y sus hijos, llegando a presentar graves conductas de riesgo. Como algunos antecedentes de importancia con esta paciente, es que en su familia teníamos que su madre era diabética, que ya falleció, su padre diabético también y con demencia, también falleció, y tiene 3 hermanos diabéticos, 2 de ellos fallecidos por complicaciones crónicas, probablemente de la propia diabetes, ¿no? Entre los antecedentes personales no patológicos, tenemos que habita con su esposo en una vivienda propia, de tipo urbano, de 2 plantas, estando con ella en un segundo nivel, múltiples barreras arquitectónicas. Esto nos referimos que si están las escaleras, que si están las rejas, que si están, tiene que pasar por muchos lugares para poder llegar a su cuarto. Eso se refiere a las barreras arquitectónicas. Probables conductas de atesoramiento, refiriéndonos a que estaba guardando cosas que encontraba en la calle o en la casa y las guardaba en su cuarto. Malos hábitos higiénico-dietéticos, estaba descuidando un poquito su alimentación. Como antecedentes personales patológicos tenemos que es diabética de 25 años de evolución, con irregular manejo a base de insulina NPH 25 unidades al día, autoadministrada, o sea, ahí está al pendiente de ello. Osteoartrosis, dolor crónico, cataratas bilaterales, inestabilidad en la marcha, múltiples caídas con fracturas requiriendo manejo quirúrgico, malnutrición, infecciones urinarias recurrentes, incontinencia urinaria, estreñimiento, 2 hospitalizaciones por hipoglicemia con alteraciones de su estado mental. Entonces, este es el panorama más o menos de la persona que estamos evaluando. Y bueno, cuando la persona se ingresa al hospital, se estudia exhaustivamente para buscar que no haya alguna situación física que esté generando toda esta sintomatología que ella presenta. Creo que es llamativo entre estos de los resultados de los análisis que se le hicieron, que se hizo una tomografía axial computada de cráneo y encontramos leucopatías subcorticales frontoparietales no confluentes, con una disminución del volumen cortical supratentorial, una disminución del volumen cortical temporal lateral y frontoventral. Ahora, se hicieron algunos estudios funcionales también, como el BIM o el electrocardiograma, donde vemos que no hay alteraciones en su producción eléctrica ni de su cerebro ni de su corazón. La placa de tórax demostró que tiene una cardiomegalia grado 1 y que desarrolló ya un botón aórtico. Aquí es importante resaltar esto, ¿no? En el perfil completo que se le hizo, entre ellos tenemos algunos datos como lo que es la glucosa, albúmina, entre otros. Vemos que la glucosa se encuentra baja, ¿no? Entonces, si esta persona es diabética, está tomando un tratamiento y sale con 56 de glucosa, es probable que no solamente en este momento que estuvo hospitalizada, sino que durante todo el proceso que estuvo en casa en los últimos meses, haya tenido procesos de hipoglucemia, donde ya probablemente se haya mareado, se haya desorientado, porque si no llega el nutriente, en este caso glucosa, al cerebro, pues puedes presentar síntomas llamativos, ¿no? De desorientación, etc. Ahora, tenemos también que la hemoglobina glucosilada, que es este parámetro que nos permite medir la glucosa en sangre en los últimos 3 meses, como en un promedio, se encuentra elevada, ¿no? La paciente estaba descompensada de su glucosa, es franco, y la glucosa sérica en 170, que ejemplifica lo mismo, ¿no? También tenía en el ocutivo pues, una infección a expensas de Escherichia coli y estaba sensible al tratamiento con metotrexato. Cuando la paciente se egresó, se le dejó los siguientes medicamentos: escitalopram, risperidona. Se le hizo un ajuste a la insulina porque estaba haciendo las hipoglucemias que estamos comentando, la metformina y la nitrofurantoína para esta infección que comentamos, ¿no? Entonces ya se dio de alta en un proceso de estabilidad. Entonces creo que este caso podría ejemplificar cómo una persona que estaba en casa haciendo sus labores del hogar, de repente empieza a notar la familia cosas que les llaman la atención y la traen a consulta por algunas quejas, entre ellas que sí, de la memoria, que se pone más agresiva, sobre todo eso, ¿no? Que empieza a haber algunas alteraciones en la conducta de la persona, que es tan disruptivo y tan llamativo para la familia, que pide ayuda, así como por favor chéquenla porque algo le está pasando. Y el problema es ahí que ya para cuando ellos se dan cuenta,
cuando vienen todas estas complicaciones de la conducta, puede que el proceso degenerativo, de los cuales ahorita vamos a hablar un poco, ya haya tomado su curso, o sea, ya haya avanzado y ya ahorita estamos viendo los estragos de una enfermedad avanzada, ¿no? Entonces, ya la tenemos a ella, que es esta paciente. ¿Cómo la abordaríamos? ¿Cómo abordaríamos a estos pacientes geriátricos? Partimos de la premisa de que no todos los pacientes son iguales, no valoramos igual a un paciente pediátrico, a un paciente adulto joven, a un adulto mayor. Hay peculiaridades que tenemos que tomar en cuenta para ver cómo es que vamos a abordar la evaluación del paciente. Se tiene que hacer una historia clínica convencional, integrando al final los diagnósticos en términos de padecimientos categóricos que puedan resultar en un insuficiente o inadecuado abordaje en el paciente geriátrico. Por eso es que cuando categorizamos, en este caso, y tratamos de hacerlo como lo hacemos para los adultos jóvenes, nos quedamos cortos, porque al adulto mayor tenemos algunos fenómenos, algunos constructos que son los síndromes geriátricos, que engloban ciertas situaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de las caídas, ¿no? Que es el síndrome de caídas. No solamente es la caída per se, ¿no? Bueno, ya se cayó, ya se fracturó, sino todo lo que viene antes y todo lo que viene después, ¿no? Digamos que lo que viene antes sería que la persona no veía adecuadamente, que tenía como este ejemplo de la catarata, ¿no? Que no podía ver bien. Tenemos que la distribución de las cosas en la casa no es adecuada, dejan los juguetes tirados de los niños tal vez, el perrito está soltado por ahí, hay muchas escaleras, las cuales no están en buen estado, y la persona cae. Y al caer viene una serie de consecuencias, ¿no? Que baja la funcionalidad que habíamos platicado, tiene que haber el cuidado, toda la familia se mueve, y eso parte solamente de la caída, pero la caída, como vemos, entonces tiene todo un contexto y tiene toda una consecuencia, ¿no? Así es como se hay que valorar al paciente geriátrico, en ese contexto de prever y también del pronóstico de todo lo que implica estos síndromes, ¿no? Ahora, para hacer esta evaluación, vamos a empezar por definirla. Según Gutiérrez, dice que es un proceso diagnóstico evolutivo, multidimensional e interdisciplinario diseñado para identificar, cuantificar los problemas físicos, funcionales, psíquicos y sociales que puedan presentar los adultos mayores, especialmente los más frágiles, con el propósito de desarrollar un plan individualizado de cuidados integrales que permita una acción preventiva, terapéutica, rehabilitadora, de seguimiento con la óptima utilización de recursos al fin de lograr el mayor grado de autonomía y mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Ahora, creo que de esta definición hay que resaltar algunas palabras. En este caso, los problemas que evaluar, ¿no? Es bien importante esta evaluación porque es integral, o sea, valora no solamente lo físico, que muchas veces es donde queda la valoración del clínico, ¿no? Vamos a poner el ejemplo tal vez de un doctor, o sea, vamos a poner el ejemplo este mismo de una persona que se lastimó el pie, ¿no? Llega a la consulta pidiendo que se le ayude porque tiene dolor en el pie y pues, se le checa el dedito, ok, ya, tiene una lesión, se cortó con una espinita, hay que curarlo, le duele, está enrojecido, nos quedamos con que lo curamos, le damos su antibiótico y se va a su casa. Con esto lo único que valoramos fue la parte física, que es lo que muchas veces se hace en las consultas. Pero ¿qué pasa? Vamos a hablar de ese mismo ejemplo, ¿no? de la persona de que se cayó en las escaleras, tuvo la fractura. Tiene no solamente el dolor en ese momento, sino que también tiene la funcionalidad que ha perdido después de que se cayó. Psíquicamente vamos a hablar que tiene un fenómeno donde la persona se siente triste, ansiosa, enojada, frustrada con la situación de haberse caído y de perdido su autonomía, que ahora tiene que arrastrarse. Entonces es bien importante, ¿no? O sea, preguntar estas cosas, valorar estas cosas. Y desde la parte social es este ejemplo muy significativo donde toda la familia se empieza a adaptar, ¿no? Digamos, el hijo hoy deja de ir a trabajar, dice, por favor apóyenme en el trabajo, tengo que ir a llevarlo al hospital, por favor le dice a su suegra, ven a apoyar, tú haz lo demás, ¿no? Entonces todos se apoyan para poder ayudar a esta persona. Entonces socialmente también trae unas repercusiones. El adulto mayor enferma de manera peculiar debido a los cambios fisiológicos y anatómicos asociados al envejecimiento. Los síndromes geriátricos son un conjunto de cuadros habitualmente originados por la conjunción de enfermedades con alta prevalencia en ancianos y que son frecuente origen de incapacidad funcional. Ya hablamos acerca de síndrome de caídas, hablamos del síndrome de fragilidad, lo comentamos también.
Hablamos de la polifarmacia, que es cuando toman muchos medicamentos o más medicamentos de los que deberían, como es el caso de la paciente que se regresó al hospital. Y también dentro de esta valoración funcional me gustaría regresar a este concepto bien importante, que lo que aspira a esta valoración funcional que se está haciendo es que permite que haya una acción preventiva, terapéutica, rehabilitadora y de seguimiento. Entonces, no solamente es quedarse, como les decía, en el vendolete o la curación que se le hizo al dedito, ¿no? O sea, hay que ver más allá, siempre hay que ver más allá. No solamente cómo cambiar la infraestructura de la casa, por ejemplo, para prevenir que vaya a haber otra nueva caída con esta persona que se cayó, por ejemplo. En la terapéutica, cómo abordar los medicamentos que consideramos pertinentes, por ejemplo, medicamentos propios para un adulto mayor, medicamentos que consideramos que no van a dar tantos efectos adversos. Los que tenemos que temer, por ejemplo, son el mareo, la somnolencia. ¿Por qué? Porque se nos cae otra vez. La parte de rehabilitación, esto es también similar a los adultos jóvenes. Tú cuando tienes una persona, como en el caso de esta fractura, donde se cae, se tropieza y deja de mover los miembros inferiores, las piernas, por un tiempo prolongado, vamos a decir que 1 o 2 meses en lo que le operan, pues la persona se empieza a atrofiar de sus músculos, ¿no? De sus piernas. Entonces, lo que pasa es que cuando sale, o desde el mismo que está en el hospital, la persona ya debería tener un protocolo de rehabilitación. Empezar a estirar esos músculos, fortalecerlos, para que ella pueda reincorporarse lo más pronto posible a su vida normal, donde ella pueda sentirse otra vez útil, donde pueda volver a hacer sus cosas que le gustan, como hacer el quehacer de su casa, ¿no? Y el seguimiento apropiado cada determinado tiempo. No se ve uno a un adulto joven, sano, lo puedes ver cada 2 meses, pero ¿qué pasa con un adulto mayor que tiene, por ejemplo, la diabetes está descompensada, que tiene una enfermedad del corazón, como una cardiopatía dilatada, ¿no? Una insuficiencia cardíaca, y hay que verlo pues más seguido, hay que estar más al pendiente de ese paciente porque tenemos que estar regulando constantemente signos vitales, ver cómo van las cifras de glucosa. Entonces tenemos que adaptarnos mucho al paciente. Creo que es importante recalcar esta individualización del paciente en todas las áreas de la medicina, pero el paciente geriátrico sería como el ejemplo clásico donde tenemos que tomar a seguir todas estas situaciones cautelares, ¿no? O medidas cautelares. Entonces tenemos que tomar los parámetros de signos vitales, somatometría, hallazgos físicos en la exploración, así como resultados del laboratorio, y los estándares de control diferentes de las enfermedades pueden ser distintos, ¿no? A lo que voy con esto es que los signos vitales, por ejemplo, sabemos que según recomendaciones de la American Heart Association, por ejemplo, no es lo mismo lo que le pides de cifras tensionales normales a un adulto joven que a un adulto mayor. A veces a los adultos mayores les permites, bueno, en lugar de ser 120-80, bueno, que sea 130-90. O sea, le das un tantito chance ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque si no también uno se espanta, ¿no? Y dice, no, pues hay que meterle otro antihipertensivo, ¿no? Entonces, como que hay que tomar esto bien en cuenta. La sometría, por ejemplo, la somatometría, donde hacemos que medimos y pesamos al paciente, en los adultos mayores no siempre aplica. Este índice de masa corporal universalmente utilizado pues, para medir cómo es que está el estado nutricio de los pacientes, en el caso de ellos, por ejemplo, no te va a medir exactamente lo que tú quieres, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cambios fisiológicos en la persona donde empiezan a cambiar su porcentaje de músculo, de hueso, de grasa, ¿no? Empiezan a perder un poquito del hueso a través de la osteoporosis o de la osteopenia. El músculo se disminuye también, ¿no? Se hacen más chiquitos, ya no es la misma tono muscular que tiene un joven de 30 años, por ejemplo, de 40 años, ¿no? Y empieza a crecer lo que es el tejido adiposo. Esto más todavía se ve incrementado en las mujeres porque ya de por sí, ellos por su naturaleza, tienen un porcentaje de grasa mayor que los hombres, ¿no? Entonces, cuando tú mides, probablemente tú quisieras medir, no, pues yo quiero ver cuánto tiene de grasa magro, de peso magro, ¿no? De tejido magro. Y acabas midiendo, pues, pura grasa a través de índice de masa corporal. Entonces, una recomendación que se hace es medir la circunferencia de la pantorrilla, y eso te permite medir a ver qué tanto tiene ahí de tejido magro, y puedes, a expensas de eso, ver si está bien nutrido, si está desnutrido, si está muy flaquito, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta porque también eso te da la pauta para medir si es frágil o no. Una persona que tiene muy poco tejido magro o inclusive poquita grasa es una persona que cuando se caiga, vamos a ponerlo muy franco, no tiene con qué amortiguar la caída, cae directo al hueso y se puede lesionar pues la estructura ósea y vienen las fracturas. En los hallazgos de laboratorio, pues también recordemos que algunas cifras en los estudios de laboratorio como la bioinformática, la química sanguínea,
pues pueden variar en cuanto a sus parámetros de normalidad según la edad, ¿no? También, por ejemplo, aquí hablamos de criterios diagnósticos o estándares diferentes. A lo que nos referimos es, por ejemplo, las metas, ¿no? Meta de glucosa en adultos mayores, meta de glucosa en jóvenes, diferentes. Es un ejemplo clásico, ¿no? Si vemos que tal vez que si al joven le vas a dejar que tenga hasta 6 de hemoglobina glucosilada, pues tal vez al anciano le puedes dejar que tenga hasta 7, ¿no? Y ese pequeño cambio, esto a través de estudios longitudinales que se han hecho observando cómo es que se comportan en adultos mayores y en jóvenes, pues tú le puedes dar esa normalidad porque es un grupo diferente. Es como lo mismo que pasa con los pediátricos. No vas a considerar las cifras de glucosa o las cifras tensionales igual o la frecuencia cardíaca igual para pediátricos que para adultos mayores, ¿no? Hay que tener ese cuidado siempre. Ahora, la valoración del estado físico debemos también considerar el historial farmacológico, puesto que las reacciones adversas al medicamento, también conocidas como RAM, e interacciones farmacológicas son particularmente prevalentes en este grupo de edad. Ahora, ¿qué pasa? Que no sé si esto de seguro lo podemos identificar con nuestros abuelos o con nuestros adultos mayores que tenemos en casa o nuestros padres, ¿no? Donde van con muchos médicos y empiezan a mandar cada quien su chochito, ¿no? Cada quien su medicamento. Entonces es que va con el cardiólogo y le manda 2 pastillas, y va con el psiquiatra y le manda 4, y va con el gastroenterólogo y le manda su omeprazol, y va con el traumatólogo por su rodilla y le manda 2 desinflamatorios. Entonces ya el paciente está tomando 8 pastillas, ¿no? O 9 o 10. Y eso es muy común. Y inclusive decimos, no, bueno, a veces tenemos el concepto de, no, mientras más mejor, no, pues es que él va a estar mal sin sus medicamentos, hay que tomarlos. Y en respecto a esto, pues está comprobado que no todos los medicamentos que tal vez tengan una indicación para los jóvenes es igual para los adultos mayores. Voy a poner el ejemplo de los desinflamatorios. Por ejemplo, es común que el joven agarre y se tome un ibuprofeno porque tiene dolor de la espalda o que tiene dolor de la cabeza y se está tomando ahí su ibuprofeno. Pero vemos que en el adulto mayor, estos AINES, estos medicamentos desinflamatorios o esteroideos, a la larga generan más riesgo para úlceras, problemas cardíacos, etc. Y si esto es para los jóvenes, para los adultos mayores, esto se potencia, ¿no? O sea, es todavía más frecuente y podemos haberle generado una úlcera por haber mandado estos medicamentos, por ejemplo. Ahora, eso es uno, pero ¿qué pasa si tenemos ahora 8? Hay estudios que muestran que estos efectos adversos pues, se tienen que cada de 1 a 10 pacientes, 2 de 10 pacientes, tal vez con un medicamento, ¿no? En el caso de los medicamentos psicogeriátricos, como el caso de los antidepresivos. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 5? Vamos a poner el ejemplo, que es muy común, ¿no? Que llegan con el diurético, el antihipertensivo, el hipoglucemiante. Esos pacientes, al tener 5, ya por defecto, ya está condenado a tener a fuerzas una reacción adversa, según muchos estudios que se han hecho. Entonces dijimos, bueno, hay que ser muy cautelosos cuando mandamos un medicamento, que se mande cuando sea necesario, no solamente por la inquietud del paciente o del familiar o del mismo médico. Hay que ver que estos sean adecuados para el grupo de edad y para las enfermedades que tienen. Sigue la premisa de, pues, mientras menos mandes, que sirvan para todas las indicaciones que tiene, o sea, para todas las enfermedades que tiene, mejor. Otra es también que cuando tú empiezas un medicamento en adultos mayores, empiezas bajo y te vas subiendo, ¿no? Porque tienen más riesgo de efectos adversos. Se habla de hasta de un 25% más riesgo de efectos adversos casi en cualquier grupo de medicamentos. Otra cosa a considerar con esa cantidad de medicamentos pues serían las interacciones farmacológicas. Muy fácil cuando te llega un paciente que es joven, en el caso de nosotros psiquiatras, y dices, bueno, pues tiene diclofenaco y fluoxetina, ¿no? Bueno, tiene 2, tiene una pequeña interacción ahí, pero es leve, no hay problema, ¿no? Pero si tú agarras y ya vas y metes esos 9 u 8 medicamentos a una base de datos donde ven las interacciones, o ya tú mismo te las sabes, dices, no, pues este se lleva mal con este con otro. Entonces ya ese paciente tiene una incongruencia en la indicación farmacológica, ¿no? Ya tiene 3 o 4 o 5 interacciones farmacológicas que pueden estar disminuyendo el efecto de algunos, incrementando los efectos adversos de otros, inclusive la misma toxicidad para el hígado y para los riñones de nuestros pacientes, ¿sí? Ahora, ya hablamos un poquito de esta parte física, pero ¿qué pasa con la parte mental? Se habla de algunos psicosíndromes, estos los habla el doctor Stephens, los habla también el doctor Ugalde en su guía de práctica clínica. Estos psicosíndromes son 7, son la depresión, el delirium, la demencia, el insomnio,
la ansiedad, la hipocondría y la psicosis. Sería como lo básico que tendríamos que preguntar cuando estamos haciendo esta valoración psiquiátrica integral a nuestro paciente, integrar todos estos en nuestro interrogatorio, para poder decir que hicimos una valoración adecuada, porque podemos dejar por alto cualquiera de estos. Vamos a poner el caso de la depresión. Esta semana, en un hospital de alta especialidad, pues valoré a un paciente que llegó al hospital porque tenía un sangrado de tubo digestivo y una infección urinaria. El paciente estaba ahí en la cama, ya tenía unos 5 días hospitalizado. Yo cuando pasé la visita con el grupo, yo lo vi lábil, lo vi sensible y me llama la atención, ¿no? Esta sensibilidad tan marcada que le preguntaban cosas, se ponía a llorar. Cuando acaba la visita, me acerco a la familiar, me acerco al paciente a platicar con él, a tratar de ver cómo se sentía. Y él me dice que ahorita que estaba en el hospital estaba recordando que su hijo pues había fallecido hace un año, se estaba acordando de todo esto y estaba muy triste. Y que pues no le gustaba estar en el hospital porque le recordaba esto y eso le decía pues ya no tengo muchas ganas de estar aquí o de vivir así. Y la familiar, nada más acercándose un poquito a uno a platicar con ella, me dice, no doctor, es que así con esto que pasó y se está acordando del hijo, de plano me dijo, ya sí ya no quiere vivir y ya se inyectó aire hace unas 2-3 semanas y que ya le está pidiendo a mi mamá raticida. Y este paciente estaba ahí en el hospital, accesible para todos para hacer las preguntas, y al irnos concentrando solamente en la parte física que habíamos comentado, dejamos por alto todas estas cosas, ¿no? El paciente estaba ahí, deprimido, muy deprimido, con un riesgo suicida, que se pasó por alto, porque muchas veces no preguntamos estas diferentes psicosíndromes que están muy presentes y son muy prevalentes, ¿no? Entonces, la presentación de los cuadros psiquiátricos puede ser atípica, en forma de padecimientos mono- o oligosintomáticos, queriendo decir que a veces, por ejemplo, pueden tener un solo síntoma o pocos síntomas, a diferencia de los jóvenes. Vamos a volver a este ejemplo de la depresión. Digamos que el joven pues, muchas veces tiene estos síntomas muy característicos donde ya no tiene ganas de hacer las cosas que le gustaba, ya no va a hacer el fútbol, está triste, sensible, llorando. Y aparte ha dejado de comer y está durmiendo mal. Muchas veces, ¿qué pasa? A veces en el adulto mayor la presentación es diferente. Puede que solamente encontremos apatía, por ejemplo, es que ya no me interesa, doctor, ya no tengo ganas de hacer las cosas. Niega la tristeza, tal vez porque no está muy a gusto, diciéndose o aceptándose triste, pero dice, no, pues la verdad es que ya no me dan las ganas de hacer las cosas. Y si le buscamos un poquito más, puede que ese único síntoma nos haya podido llegar a ser un diagnóstico, si lo ponemos en un contexto, ¿no?, de la vivencia de la persona. Tenemos también que un debut tardío de psicopatología en cualquiera de sus variantes es altamente sugestivo de organicidad. Por ejemplo, hablando de esta apatía, digamos que esta adulta mayor es una mujer que está aquí sentada, está encorvadita y está viendo al parque, pero fue porque su familia la llevó, ¿no? No tenía muchas ganas de salir, ellos la sacaron. Y esta apatía marcada que tiene desde hace un año y antes no la tenía, ¿no? Nunca tuvo depresión anteriormente. Y cuando hacemos un análisis, podemos que ella es diabética, es hipertensa, tomamos una resonancia magnética y encontramos muchos pequeños infartos en regiones de la base del cerebro y también en la región frontal, ¿no? Y podemos ver cómo tal vez algunos microinfartitos, que esos que tenemos, una enfermedad vascular, puede llevar una apatía marcada, algunos síntomas depresivos, cuando esta persona nunca había presentado ningún cuadro de depresión en la vida, ¿no? Entonces eso sería un buen ejemplo de cómo ejemplificar esto de la parte tardía, el inicio tardío, perdón, que se relaciona con organicidad. También se puede valorar al paciente a través de instrumentos clinimétricos, que es distinta, ¿no? Podemos usar escalas famosas, como podemos usar el GDS para la depresión, o la escala de funcionalidad, hay diferentes tipos, una de ellas es la de Reisberg, ¿no? Entonces siempre puede ser una herramienta de alguna forma. Supongamos que no estamos muy familiarizados con las valoraciones en geriatría o en psicogeriatría, o que lo estamos, ¿no? Y podemos siempre acudir a estas clinimetrías, que son luego muchas veces entrevistas muy estructuradas, ¿no? Tiene todas las preguntas que le tienes que hacer. Entonces, lo que pasa es que ya no dejas nada de lado, todo lo preguntas y dices, bueno, ya estoy seguro de que le pregunté todo lo adecuado. Siempre es útil tener las clinimetrías. En cambio, aquí hablando de la salud de los adultos mayores, se mide en términos de la funcionalidad. Esto es un término bien importante.
La valoración funcional se hace a través de instrumentos que evalúan la capacidad que el sujeto mantiene para realizar actividades avanzadas, instrumentadas y básicas de la vida diaria. Entonces, vamos a desglosar un poquito esto, ¿no? Funcionalidad vamos a ponerlo así como es la capacidad que tiene una persona para hacer tal, tal y tal, ¿no? Puede variar mucho estas actividades. Por ejemplo, vamos a hablar de actividades avanzadas, ¿no? Que sean las más complejas. Son actividades que implican una situación social importante. Por ejemplo, trabajar, levantarnos en la mañana, ir a trabajar, el ir de vacaciones, irnos a reunir con los amigos al café, quedar con ellos para estar juntos, ¿no? Todo esto implica muchas funciones cerebrales para poder llegar a estas metas. Vamos un escalón abajo a las instrumentales, que son las cuales a través del uso de un objeto o de un instrumento en este caso, podemos llevar a cabo una función. Lo más clásico es preguntar acerca de que si pueden usar el teléfono para hacer una llamada, ya sea el de casa o el celular ahora. Podemos preguntarles si pueden usar el dinero para comprar en la tiendita, por ejemplo, de la esquina, lo que ellos compran, su pan, sus tortillas, o si pueden usar el metro o el transporte público para dirigirse a uno u otro lado. Muchas veces, otras de las instrumentales son el hacer los quehaceres del hogar, como el lavar la ropa, el cocinar. Aquí tenemos que tener cuidado nada más en siempre caer hacia la parte sociocultural, ¿no? Si es un hombre y hay que preguntarle si es que él sabía hacer antes estas actividades, porque muchos de nuestros adultos mayores masculinos no saben cocinar o no saben lavar, porque es una actividad que muchas veces delegaron o le daban a su mujer o a su esposa o a sus hijas. Y en caso de las mujeres, muchas veces algunas tal vez no saben hacerlos, pero la mayoría sí saben, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando las valoremos, ¿no? Siempre preguntar si es que antes sabían hacerlos. Y luego pasamos a las más básicas, son como actividades que hacemos todos los días, por ejemplo, como ir al baño, desplazarnos de un lado a otro de la casa, llevarnos la comida a la boca, ¿no? Cosas muy básicas, bañarnos, vestirnos, ¿no? Que luego es inclusive ahí donde encontramos algunas dificultades, y ya cuando encontramos ahí quiere decir que la funcionalidad se ha visto fuertemente afectada, ¿no? Ya cuando afectan las básicas. Que era el caso de la paciente, ¿no? Que decían que ya se ponía hasta el chaleco o la chamarra chueca, ¿no? Ya no podía poner los botones. Entonces sería una forma de ejemplificarlo. Entonces, cualquier intervención en el adulto mayor que no contemple los aspectos sociales y las redes de apoyo, sabemos que está destinada a fracasar. Si empezamos pasando solamente al adulto mayor, no consideramos, dejamos a la familia fuera, porque tenemos prisa, porque no estamos acostumbrados a pasarlos para obtener información, nos quedamos solamente con una idea de lo que te dice el paciente. Si al paciente se le olvidó algo, ¿qué pasa? Si no te quiere decir algunas cosas porque las niega, porque le cuesta aceptarlas, vamos a ser francos, a todos nos puede costar ya no poder hacer tal o cual cosa, dejamos de lado toda esa información que nos puede dar los familiares. Otra, si digamos que si los pasamos a la consulta, les pedimos su opinión, pero no los integramos a la consulta, los tenemos ahí nada más como espectadores o no les preguntamos su opinión, es importante preguntarles cómo pueden ayudar a su familiar, cómo pueden ayudar a la persona, cómo pueden moldear sus horarios de trabajo, cómo pueden apoyarse unos a los otros. Siempre fomentamos que sea más de un cuidador, que tal vez sea uno o dos hijos, el hijo y el nieto, el hijo y la esposa, ¿no? Para que se apoyen. Una persona sola ayudando a un adulto mayor que tenga dependencia es una tarea muy difícil para la persona. Implica hacer muchos sacrificios, implica dejar muchas cosas de lado y puede tener una repercusión anímica, una repercusión en la calidad de vida de la persona que está cuidando. Se propone a futuro la integración de un quinto elemento en la evaluación geriátrica integral que incluya aspectos espirituales, éticos y legales, por ejemplo, las directrices avanzadas. Bueno, este futuro pues ya está aquí, ya lo que es las situaciones legales, ya los tenemos aquí, cuando vamos a suponer que una persona, un adulto mayor, que como la paciente que ejemplificamos, la señora María, de 78 años, que ya al final no podía, era muy celosa, que ya no podía hablar coherentemente, que se dificultaba abrocharse el chalequito. Esta persona, supongamos que quieren hacer un testamento, ¿no? Que ella quiere dejarle las cosas a sus hijos y ya no tiene la capacidad, ¿no? Ya alguien tiene que ayudarla a decidir acerca de cómo heredar sus bienes, cómo poder hacer esta situación. Eso ya implica un marco legal, que sería un ejemplo muy clásico, ¿no?
En cuanto a la parte espiritual, pues hay que acercarnos también y respetar las creencias de la persona, cómo es que a ella le gustaría vivir sus años enferma de estas enfermedades crónicas y degenerativas. Si quiere, sabemos que quiera la familia en casa, que quiera que vaya el padre a la casa, que ella vaya a la misa, ¿no? Cómo es que ella quiere vivir sus últimos años de vida o los años que le queden. Entonces, siempre hay que considerar todas estas cosas, no hay que dejarlas de lado. Y ya es que la verdad, esta situación de directrices avanzadas, pues ya está aquí, ¿no? Es, por ejemplo, el hecho de que una persona tenga la capacidad cuando está enriquecida o que tenga todas sus facultades mentales o la mayor parte de ellas puede decir, bueno, mira hijo, yo quiero, la verdad es que me gusta mucho tal playa o tal cementerio, me gustaría mucho que ahí pudiéramos que pudieran enterrarme, o la verdad es que no me gustaría que me enterraran, me gustaría que tal vez me quemaran para que me tuvieran en una urna ahí con ustedes en casa y yo pueda estar cerca de todos ustedes, ¿no? Es bien importante preguntarle al adulto mayor qué es lo que él quiere, cuáles son, cómo quiere vivir su vida, cómo quiere morir también, cómo quiere envejecer. Entonces es bien importante empezar a considerar esas cosas. Entonces, ¿cuáles serían los diagnósticos más probables y cómo vamos a intervenir, ¿no? Esta es una discusión que ya hemos ido proponiendo durante lo que hemos comentado. Podemos aquí diferenciar muchos de estos síntomas que ella presentaba, y siempre cuando tenemos una cantidad de síntomas diferentes de varios grupos o síndromes psiquiátricos, podemos integrar lo que se llama un diagnóstico diferencial, ¿no? Vamos pensando en que puede ser un síndrome depresivo, por ejemplo, un síndrome psicótico, un síndrome demencial, y se van juntando. Y eso nos permite establecer entidades diagnósticas que comparten cualidades que se pueden traslapar y generar posibles diagnósticos. En el caso de ella, vemos que tenía antecedentes de depresión, entonces podemos pensar que tal vez puede haber tenido una depresión que se complicó, ¿no? Podemos pensar que pudo haber tenido alguna complicación por sus enfermedades crónicas que le pudo haber llevado a una pérdida de sus capacidades, ya sea rápida o progresiva. Podemos pensar que, digamos que era pues muy celosa de tiempo y se fue acentuando un poquito más los celos y tuvo una psicosis, ¿no? Y esos son algunos de los síntomas, ¿no? que podemos integrar en algunas cajitas o categorías y empezar a integrar algún diagnóstico. Ahorita vamos a acentuar un poquito esta parte del síndrome demencial y así es como vamos a seguir esta plática. Vamos a enfocarnos en que todas las características que ella tiene son muy congruentes con lo que sería una demencia. Una demencia es un síndrome, por lo general, de naturaleza crónica, progresiva, caracterizada por el deterioro adquirido de las funciones cognitivas, entre las cuales encontramos la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprender, el lenguaje y o también el juicio, ¿no? Lo suficientemente grave como para causar interferencia con las actividades de la vida diaria. Ahí viene otra vez recalcar este término de funcionalidad, es bien importante. Si vamos a algunos de nuestros criterios diagnósticos según algunas asociaciones internacionales, por ejemplo lo que es la Asociación Psiquiátrica Americana, lo que es la APA, encontramos el DSM, ¿no? Este manual diagnóstico, y tiene algunos criterios que son, creo que muy fáciles de entender y son muy prácticos, ¿no? Entonces, este manual diagnóstico plantea a la ahora llamada demencia como trastorno cognitivo mayor, y entre ellos plantea que tiene ciertos rubros que hay que llenar para poder decir qué es este diagnóstico. Tiene que tener la evidencia de un declive cognitivo significativo comparado con el nivel previo de rendimiento en uno o más dominios cognitivos, que fueron los que mencionamos, que si la atención, que si el aprendizaje, que la memoria, que empiecen a fallar estos, ¿no? Y esta preocupación venga del individuo, del informante o del mismo doctor, ¿no? De este declive cognitivo significativo. Entonces, esto es bien importante porque tiempo atrás era solamente lo que pues, decía el paciente, ¿no? Si el paciente no se da cuenta, pues nos pasaba por alto la enfermedad. Pero ahora se está dando también esta parte de inclusión, de que se le haga caso al familiar que viene como informante y evidenciar la importancia del clínico, ¿no? Nosotros nos damos cuenta de cosas, tenemos experiencia viendo a nuestros pacientes. Digo, híjole, este señor yo lo conocía hace un tiempo y ahora hace menos cosas, me llama la atención. Y de ahí puede empezar el protocolo de estudio de este paciente, de una duda o de una inquietud del clínico, ¿no? Ahora, este deterioro sustancial que hablamos del rendimiento de estas funciones cognitivas tiene que ser ejemplificado o tiene que ser reflejado de una manera objetiva. Esto a través de test neuropsicológicos, son test que podemos poner muchas veces los neuropsiquiatras, los geriatras, los neuropsicólogos,
que de una forma estructurada te va a dar una calificación objetiva, un puntaje para medir todas estas funciones, aparte del interrogatorio que hacemos, ¿no? Los déficits cognitivos que hablamos pues van a interferir en la autonomía del individuo. Hablamos de estas actividades cotidianas como que si el comer, el cocinar, el poder desplazarnos de un lado a otro del cuarto o de la casa. Es importante también descartar que no sean otras cosas. Es por eso esto que hacemos el diagnóstico diferencial que comentábamos. Es descartar que este déficit cognitivo que hablemos no sea secundario a algo que llamamos un delirium o un síndrome confusional. Creo que la característica que nos podría diferenciar importantemente esto sería, por ejemplo, lo abrupto, ¿no? Si fue de la noche a la mañana, en lugar de algo progresivo, pues pensaríamos, oh, igual, y algo tuvo como una infección de vía urinaria que llegó a ser tan tóxica para su cerebro, para su sistema circulatorio, etcétera, que la persona empezó con síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? Y también que no sea, que estas quejas que estamos hablando, esta disminución de la funcionalidad, no sea por un trastorno mental primario, como lo que sería la depresión o la esquizofrenia, que ha evolucionado, ¿no? Entonces, vamos a poner un poquito en perspectiva, pues, cómo está esta parte de la demencia. Hablamos que en el mundo tenemos 115 millones, actualmente tenemos más o menos aproximadamente 40 millones de personas en el mundo que viven con demencia. Estas cifras pues, son del 2010, ya es un poquito más ese número. Para el 2030 se proyecta que haya 65.7 millones de habitantes del mundo con demencia, y ya para el 2050 estamos hablando de una cifra que será de 115 millones de personas con demencia. Esta cifra se ha ido modificando últimamente, ya podríamos inclusive pronosticar 150 millones de personas con demencia para el año 2050. Entonces, esto indica que el número de personas con este padecimiento continuará creciendo, particularmente entre más ancianos, y que los países en proceso de transición demográfica son los que experimentan el mayor aumento en los casos, como es el nuestro. Anualmente el número total de nuevos casos de demencia en el mundo es casi de 7.5 millones, lo cual significa un nuevo caso cada 4 segundos. Se estima que en 2014 existían en nuestro país 860,000 personas con este padecimiento, y que la proyección en mexicanos para el 2050 es que alcanzara 3.5 millones. Por lo que el impacto de la enfermedad en los sistemas económicos, social y de salud sería severo. Hay que ponernos en contexto esto. Esta persona que deja de funcionar, de trabajar, tiene una repercusión. Digamos que es un adulto de 60, 65 años que trabajaba en una empresa, tenía todas sus funciones, y de repente, ya poco a poco, en 5 años, ya no puede mantener ese trabajo porque ya hace mal su trabajo, se le despide, pierde tal vez sus prestaciones, ya no tiene con qué mantenerse. Y también no solamente eso, sino que tiene hijos que son productivos, y muchos de ellos tal vez van a tener que dejar de trabajar o parcialmente dejar de trabajar para poder cuidar a esta persona. Esto implica una repercusión importante para la economía del país y de la calidad de vida también. La Organización Mundial de la Salud y Alzheimer's Disease International desarrollaron en 2013 de manera conjunta un informe a través del cual se colocó desde entonces a la demencia en la agenda como un problema prioritario de la salud pública a nivel mundial. No es la pérdida funcional o la discapacidad creciente lo que más demanda la atención y origina el mayor desgaste por parte de los familiares y cuidadores de las personas afectadas, sino que son estos síntomas conductuales y psicológicos que hablamos, que se presentan en el transcurso de la evolución de la enfermedad, como es la agresión, la psicosis, el vagabundeo, que se presentaba en nuestra paciente, ¿no? Se volvía muy agresiva. La primera línea de intervención con estos pacientes y del pilar de manejo para los síntomas son las medidas no farmacológicas, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellas. Es bien importante explicar que no todo es el medicamento, porque se ha visto que tiene muy poca evidencia que realmente ayude para todas las áreas o todos estos síntomas neuropsiquiátricos o conductuales. También hay algunos psicofármacos que pueden ayudar en cierta medida para algunas partes conductuales o de la memoria per se, pero esto hay que tomarlo con cautela. Hay que tener especial atención para los cuidadores y para los familiares con demencia. Estamos hablando del delirium, que es este proceso agudo que hay que siempre descartarlo en nuestros adultos que pensemos que tienen un deterioro cognitivo, porque tiene una relación bidireccional con la demencia, ¿no?
Es más probable que una persona que tenga demencia presente un delirio, un estado confusional, y que una persona que tiene estados confusionales repetitivos vaya a tener más riesgo de presentar una demencia. ¿No? Tiene esta relación, y aquí es importante descartar, ¿no? Si hay una causa que está generando este estado abrupto disfuncional, ¿no? También la depresión en los adultos mayores es el trastorno mayor más prevalente, puede ser atípica como hemos comentado y puede generar mayor riesgo de suicida en este grupo etario. La psicosis también puede acompañar al deterioro cognitivo o puede ser propia también de algunas enfermedades psiquiátricas, como es el caso de la esquizofrenia. Es importante saber cómo abordar estos síntomas porque pueden ser generar mucha disfunción en el hogar y generar mucho malestar. Por ejemplo, que digan que ven cosas, que digan que los van a lastimar, que digan que su propia familia está en contra de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos porque generan mucho malestar a la familia. Es importante recalcar que esto no solamente está en los libros, que solamente es lo que dice el doctor, que solamente es lo que creemos que dicen las personas o la literatura. Hay realmente comprobado alteraciones físicas a nivel del cerebro que tienen consecuencias en el actuar de los familiares o de las personas que sufren estas enfermedades degenerativas, ¿no? Que podemos ver evidenciadas aquí a través de estas imágenes. Ahora, es importante recalcar la vivencia del adulto mayor que tiene demencia o que tiene este deterioro cognitivo. Para esto pongo esta imagen de esta persona sola en un bosque. Vamos a imaginarnos que está perdida y que si yo fuera esta persona yo estaría muy angustiado, ¿no? No sé dónde estoy, ya me perdí en el bosque, no sé cómo voy a llegar a mi casa, no sé qué pasa, está oscuro. Vamos a pensar en este adulto mayor que no tiene la capacidad de guardar las memorias, de guardar lo que está pasando. Ellos se desorientan con mucha facilidad. Para yo saber que yo estoy aquí, sentado dando esta plática, yo tengo que recordar que pasé por la puerta, que me senté, que las personas aquí muy amables me están ayudando a tener todo preparado. Si yo no recordara eso y de repente apareciera aquí, me pondría muy angustiado también. Entonces hay que pensar en estos adultos mayores que tienen estas enfermedades degenerativas, demenciales, como una enfermedad que genera mucha ansiedad, ¿no? Imaginemos estos como perdidos, ¿no? Hay que pensar en ellos. El manejo es a través de privilegiar intervenciones psicosociales, manejo juicioso de los fármacos, control estricto de las comorbilidades crónicas conocidas y agudas que puedan ir saliendo. Hay que cuidar ese sustrato, ese cerebrito, ese cuerpo, ¿no? Y dejar medicamentos que prevengan que suba la presión para que no se dañe más el cerebro, la diabetes también, a su vez. Enfatizar las medidas de seguridad, como el caso de las medidas para los efectos adversos de los medicamentos que pueden dar. Hay que ver que se interactúan, que si tienen muchos efectos, e irlos ajustando según al paciente, ¿no? Fortalecer la red de apoyo familiar, como les comentaba, siempre hay que hacer una evaluación de la familia y ver quién puede ayudar a cuidar a esa persona para que tanto la familia como la persona enferma tenga una mejor calidad de vida. También tenemos este lema de cuidar al cuidador, no solamente dejarlo de lado, así como, bueno, usted haga su trabajo y me lo trae en 15 días, ¿no? O en un mes. Hay que también en la consulta dejar un tiempo para preguntarle al cuidador, ¿cómo se siente usted con esto? ¿Cómo le ha pegado? ¿Cómo ha sentido que el ver a su mamá o su papá diferente le ha afectado? Es bien importante tener un poquito de tiempo para el cuidador. Si identificamos que esto le empieza a afectar, que se empieza a colapsar, hay que buscar ayuda para esta persona o nosotros mismos intervenir, ¿no? Para poderlos apoyar. Estas intervenciones, nada más para hacer algunos ejemplos, pongo algunas imágenes, es desde estar ahí con nuestro adulto mayor que ya le cuesta trabajo bañarse, poner una sillita en la regadera para que no se vaya a caer y estar ahí con él mientras se baña. Tal vez él puede usar la regadera, enjabonarse, sin el riesgo de caerse con nuestra supervisión. También hay que tener cuidado con la salida, ¿no? Con la puerta, porque muchas veces ellos, bueno, dicen, es que esta no es mi casa, y yo me salgo y se pierden. Entonces hay que tener el cuidado de tener algunos seguritos y hablar con ellos tranquilamente, por favor, trata de no salirte. En el caso de que se llegan a perder, que puede llegar a pasar, se le puede dar una pulsera con su identificación para que si alguien lo encuentra, pues nos pueda llamar para que podamos ir a buscarlo, ¿no? Porque nos preocupamos, obviamente. Intervenciones tan sencillas como ayudarles a escoger la ropa, según lo que a ellos les guste, según la temporada, ¿no? O en la noche, si quieren ir al baño, dejar la luz prendida para que ellos no se vayan a caer y sepan dónde es el baño, poniendo, por ejemplo, una fotito donde está el retrete. Dice, ok, este es el baño, ya rápido lo identifico, ¿no?
no solamente a veces hacer todo por ellos, hay que también dejarles chance de que hagan ciertas cosas, ¿no? Podemos apoyarlos, digamos, bueno, papá, te toca a ti poner la mesa, yo te voy a ayudar, si me dices aquí estoy, y le ponemos algunas, siempre fotos representativas de lo que ellos necesitan para que se vayan guiando. Él puede poner perfectamente la mesa, de vez en cuando algún error, le ayudamos y tan, ¿no? Ellos pueden estar todavía involucrados en la función del hogar. Esto que les hablaba acerca de los síntomas psicóticos, tenemos por ejemplo esta mujer que ella está pensando que alguien le va a pegar, que alguien está ahí afuera esperándola para lastimarle, y no hay que confrontar esta idea, no decirle, no, eso no es cierto, mira lo que estás pensando, ¿no? Pensando, hay que hablar con ella, tranquilizarla, decirle, no, mira mamá, estás aquí con nosotros, con tus hijos, vamos a ayudarte con eso, no hay ningún problema, estas personas ya se van a ir. Aquí la cosa es que la persona, como les había comentado, está muy preocupada, muy ansiosa, y hay que ayudarles a que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, que se sientan más tranquilos en casa. Nada más para concluir, hay un acelerado envejecimiento en la población que requiere un personal calificado para la atención. De ahí viene que el médico general trate de educarse en geriatrizarse, tanto también el psiquiatra, el geriatra, el internista, todas las especialidades tenemos que empezar a geriatrizarnos, a sensibilizarnos con la vivencia del adulto mayor para poder una mejor atención. Si el adulto mayor enferma y se aborda de formas distintas, la evaluación geriátrica integral es la mejor forma del abordaje de un paciente geriátrico. Hay que recordar todas estas áreas, la funcional, la psíquica, la parte también social, no dejarla de lado, y que el adulto mayor puede ser susceptible a intervenciones efectivas. El adulto mayor puede cambiar, puede mejorar. Hay que darles este chance de mejorar y tener una calidad diferente en casa o con sus cuidadores. Si esto les parece interesante o les inquietó, les quisiera invitar a este curso presencial que vamos a dar aquí mismo en el instituto. Esto va a ser este mismo mes, el día 21 al 23 de noviembre, de 8:30 más o menos a las 5 de la tarde, unos 3 días, donde vamos a estar abordando todos estos puntos que tocamos de una forma más amplia. Si es que esto es de su interés, los invitamos a acompañarnos. Les agradezco mucho por su atención, agradezco al doctor Guillermo Velázquez por su invitación a esta plática. Si tienen alguna duda, dejo mi correo electrónico en la parte inferior para que me puedan contactar. Muchas gracias.